Bueno, en el video anterior desarrollamos lo atinente a la trayectoria crítica como otro de los métodos a aplicar en la mejora continua de los procesos. Nos ha quedado pendiente una parte en esta herramienta, por lo tanto es lo que vamos a hacer a continuación. Habíamos estado evaluando y mostramos a modo de ejemplo la distribución de un boletín desde el Ministerio de Educación, cuya sede central está en Salta Capital, a escuelas de toda la provincia. Y habíamos visto que un proceso o un proyecto para la aplicación del análisis de la trayectoria crítica consiste en definir cuáles son las actividades necesarias para poder realizarlo y estimar el tiempo en días de cada una de ellas. Luego, mostrar cuáles son las restricciones, el orden lógico de restricciones que tienen que darse entre las actividades para poder ser llevadas a cabo. Que podíamos calcular la trayectoria crítica, es decir, el tiempo total que demanda el proceso, con simplemente aquellas actividades que fuesen simultáneas, por ejemplo, la número 3 y la número 4, que lo deducimos de ver que en el mapa de restricciones tienen como precedencia la misma actividad, elegir la de mayor tiempo. Con ese criterio vamos resaltando las que forman parte de la trayectoria crítica y llegamos a tener ese marcado en nuestro video anterior. Decíamos entonces que trazábamos la trayectoria crítica de forma gráfica, viendo acá el orden en el cual van sucediéndose las distintas actividades, las distintas tareas que engloba ese proyecto o proceso, y decíamos que la línea roja señala la trayectoria crítica y que el tiempo total planificado de duración del proceso era de 52 días. Habíamos dicho también que la trayectoria crítica, esta herramienta, sirve tanto como planificación como asimismo como una herramienta de control. Sucede entonces, cuando queremos verificar, cuando queremos chequear qué es lo que sucedió, que vamos a utilizarla, vamos a ver su utilización como una herramienta de control, para lo cual, al lado de la columna del tiempo originalmente previsto, vamos a ver cuál fue el tiempo real en el que se realizaron o llevaron adelante las distintas actividades. Para el diseño del boletín, que estaba previsto hacerse en 5 días, se hizo en 10. Otra actividad, otro trabajo posterior será evaluar por qué sucedió eso y corregir los motivos, las causas por las cuales se produjo la demora. Pero ahora estamos viendo que en realidad una actividad que estaba prevista desenvolverse en 5 días demandó 10 días. Y así con cada una de las siguientes. Algunas respetaron o se adecuaron a los tiempos previstos, pero otras no, y demoraron más o menos tiempo cada una de ellas. Allí está apareciendo, ¿verdad? Allí están apareciendo los tiempos reales en los cuales se llevaron adelante cada una de las actividades. ¿Sí? De acuerdo a ello, de acuerdo a esos tiempos, podemos marcar en esta columna de los tiempos reales de realización la trayectoria crítica. Podemos encontrar las actividades que forman parte de la trayectoria crítica. Son las mismas que estaban en el previsto o en el planeado. Son las que van quedando ahora sobre un fondo blanco. Y de acuerdo a eso, nos anticipamos a la representación gráfica y decimos, a ver, ¿cuánto demoró en realidad todo el proceso, todo el proyecto? Y podemos hacer el siguiente cálculo. 10 más 7, 17, más 20, 37, más 5, 42, más 13, 55 y más 7, 62 días. Veamos cómo podemos corroborar eso con la representación gráfica. Acá tenemos el planeado, ¿sí? Lo que se había planeado respecto de este proceso, de este proyecto, que era 52 días. Ahora, cuando trazamos lo que realmente ocurrió, el gráfico es similar, lo que sí vemos es que han cambiado los tiempos de realización que estaban planeados, ¿sí? Los tiempos reales han cambiado.
El diseño del boletín que estaba planeado en 5 días se demoró 10. El cálculo de costos que estaba planeado en 10 se hizo en 7. Y así sucesivamente podemos hacer el comparativo. Y cuando trazamos la trayectoria crítica sobre la base de lo real, de lo que realmente ocurrió, nos damos con que acá tenemos 10 más 7, 17, más 20, 37, más 5, 42, más 13, 55 y más 7, que la demora total hace el resultado ser de 62 días. Trabajo posterior, actividad posterior será establecer los motivos o las causas por las cuales se han producido esas variaciones. Y quedará con el feedback correspondiente, con la retroalimentación correspondiente, como una experiencia para un nuevo proceso, para los nuevos procesos que puedan necesitar llevarse adelante. Entonces, con esto lo que pretendemos mostrar es que la trayectoria crítica sirve tanto como una herramienta de planeamiento, como también, asimismo, como una herramienta de control. Ahora volvemos sobre la situación original, ¿verdad? Que era esta, que está planteada la situación original, inicial respecto de lo previsto. Veamos que más allá de que en los exámenes normalmente damos, la cátedra da el orden ya de las actividades, ¿verdad? ¿Cuál es el orden que debe seguirse? Alguien, y a esto lo alentamos, podría pensar en que, a ver, mire este orden en el cual están puestas las actividades, ¿será correcto o podría hacerse algún cambio? Entonces alguien dice, un momentito, fijémonos, acá figura como segunda actividad el cálculo de los costos. Y en realidad, y la única actividad que se llevó a cabo antes fue el diseño del boletín. En realidad, alguien que lo lee con detenimiento dice, un momentito, para calcular los costos de impresión y costos de envío, necesito saber la cantidad de escuelas. Porque si no sé la cantidad de escuelas, no sé cuánto es lo que vamos a gastar en impresión. Y además, si no sé dónde están las escuelas, no sé cuánto vamos a gastar en envío. Por lo tanto, alguien revisa el proceso y dice, un momentito, la preparación de las nóminas de escuelas destinatarias tendría que estar ubicada antes, porque solamente sabiendo cuáles son las escuelas destinatarias, se van a poder calcular correctamente los costos de impresión y los costos de envío. Fijémonos la importancia que tiene haber desagregado las actividades, poder verlas, poder evaluarlas, poder analizarlas, poder ver si pueden mejorarse el proceso o si el proceso se le encuentra algún defecto, alguna falla y puede entonces realizarse de otra manera. En este caso, por ejemplo, adelantando, poniendo antes la actividad preparación de nóminas de escuelas destinatarias. En ese caso, veamos, quedaría el ordenamiento de las actividades y de los tiempos quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a borrar ese mapa de restricciones que va a ser otro. Entonces, vemos y decimos, primero, diseño del boletín. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la segunda actividad va a ser la preparación de la nómina de escuelas destinatarias. Y esa actividad demora 3 días previstos. Está bien la de impresión del boletín como en tercer orden, cálculo de costos. Una vez que se tiene el diseño del boletín y la preparación de la nómina de la escuela, entonces sí podemos hacer el cálculo de costos. Y esa actividad se tiene previsto que demore 10 días. Ahora sí, entonces, puede hacerse recién la impresión del boletín una vez que están calculados los costos. Y la impresión del boletín tiene una demora de 15 días. Todo eso de acuerdo a lo previsto. Y ahora, con este nuevo orden de actividades, veamos el mapa de restricciones que surge. Para el diseño del boletín no hace falta tener ninguna actividad realizada previamente. Ahora, para la preparación de la nómina de escuelas destinatarias, tampoco. Por lo tanto, esas dos actividades resulta ser que ahora van a ser simultáneas y van a dar inicio al proceso. Para calcular los costos de impresión y de envío, habrá que tener listas las dos actividades previas, la 1 y la 2. Por lo tanto, eso es lo que aparece acá como
actividades previas de acuerdo al mapa de restricciones. Para imprimir el boletín hay que tener establecidos ya los costos. Por lo tanto, la precedente será la etapa, o la necesaria será la etapa 3. Para ensobrar los boletines, habrá que tenerlos impresos. Por lo tanto, la etapa necesaria en el mapa de restricciones, la precedente, será la etapa número 4. ¿Qué es necesario para enviarlos a escuelas del municipio capital? Bueno, que estén ensobrados. Entonces, va a ser necesario que esté lista o concluida la etapa número 5. ¿Qué es necesario para enviarlo a escuelas de otros municipios? También que esté ensobrado, es decir, que esté concluida la etapa número 5. Allí está. De nuevo nos encontramos acá con actividades simultáneas. Y finalmente, para llevar adelante el control de recepción y evaluación, será necesario que se haya hecho el envío a las escuelas del municipio capital y el envío a las escuelas de otros municipios. De esa manera. Ahora vamos a calcular de nuevo cuál es el tiempo total del proceso o proyecto. Recordemos que se computan todas las actividades excepto las que, siendo simultáneas, no se computan la de menor tiempo, sí se computan la de mayor tiempo. Por lo tanto, ahora, para marcar las actividades que van a formar parte de la trayectoria crítica, son las que acá van quedando resaltadas. Dado que estas dos actividades son simultáneas, ¿sí? Tomamos la de mayor tiempo. Con el mismo criterio vamos tomando las siguientes. Ahí aparece cambiando de color. Y ahí nos quedó entonces que ahora el tiempo será 5 más 10, 15, más 15, 30, más 15, 35, más 10, 45 y más 7, 52. De casualidad, porque esa es la realidad, de casualidad, cambiando el orden de las etapas, resulta ser el mismo tiempo total del proceso que el que estaba originalmente previsto. Pero fijémonos que ahora el esquema gráfico ha cambiado, no era así. Ha cambiado el esquema gráfico y esto hay que tenerlo presente, hay que tenerlo claro. Vamos a marcar la trayectoria crítica. La trayectoria crítica es la que se está en este momento presentando, graficando con el color rojo. ¿Verdad? Y sumamos ahora, calculamos el tiempo total de duración del proyecto y tenemos 5, tomamos 5 y no 3, es la mayor duración, 5 y 10, 15, y 15, 30, y 5, 40, 15, 30, 35, y 10, 45, y 7, 52. El tiempo total que demanda la realización del proyecto, habiendo cambiado el orden, porque así lo hemos razonado, el orden de las actividades, de casualidad resulta ser el mismo que originalmente, 52 días. Y con esto sí, entonces, tenemos ya completado lo que es el análisis de la trayectoria crítica.